Ya. Gloria a Dios. ¿Cómo están, queridos hermanos en la fe? Ya estamos aquí juntos con vosotros, aquellos que nos ven en este momento y también aquellos que nos verán en otro horario. Estamos muy contentos de poderos estar con vosotros. Ya estamos para grabar nuestro programa en vivo. Aquí estamos para meditar en la palabra de Dios. Hoy, una vez más, estaremos en la presencia del Señor abriendo las Sagradas Escrituras y meditando en su palabra. Les doy la bienvenida a ustedes, fieles hermanas y queridos y fieles hermanos en la fe. A todos nuestros amigas y amigos les damos ese abrazo fraterno y también le decimos gracias a ustedes por estar con nosotros a través de nuestros dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maritza Salvatierra Mora. De verdad, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver lo que hoy el Señor tenemos en la meditación de la palabra, y el Señor tiene esa palabra para nosotros y la vamos a recibir en nuestros corazones. De verdad, gracias y bienvenidos una vez más. Ya ustedes saben, el mundo que sigue sacando, o bueno, ahora esperemos, Dios mío, que toda ataques y toda cosa mala se detenga ya en el estrecho de Hormuz, y en las guerras se paralice, se detenga todo ese odio, esas ambiciones políticas, económicas, bueno, y todo lo que está guiando a determinados líderes, o lo que está verdaderamente en el corazón de las autoridades, de aquellos que están en autoridad gobernando estas naciones que están en guerra. De verdad, Dios tenga misericordia, y nosotros sacamos la espada de doble filo para meditar en la palabra de Dios. En este tiempo de tantas cosas que suceden, decía una señora que no es cristiana evangélica, no tiene nuestra fe, pero ella decía: créalo, hermana, que yo nunca vi el mundo como lo veo ahora. Una persona de unos 70 años estaba conversando conmigo y me manifestaba eso. Nunca había visto yo las naciones, lo que veo ahora a nivel del mundo entero. Y yo le decía: amén, así es. Hay tantas cosas que están sucediendo que verdaderamente nos llaman poderosamente la atención y la reflexión también. Entonces, en medio de todos los acontecimientos, en medio de todas las cosas que suceden, que nada más hermoso que seguir abriendo las Escrituras. Escuchen las personas o dejen de escuchar. Nuestra obligación, nuestro llamado, el mandato del Señor es predicar. Así como Noé, mientras estaba construyendo el arca, me imagino que estaba predicando que vendría un diluvio, que sería destruido todo, toda vida sería quitada, sería muerto todo lo que tiene vida, y pues Noé estaba predicando y exhortando a las personas que se vuelvan a Dios, que se arrepientan, para que sean libres y salvos de toda la mortandad, de todo lo que se venía, era el diluvio. Asimismo, el Señor sigue llamándolos a ustedes, fieles amigas y amigos, que vengan a los caminos, a los pies del Señor Jesucristo. Rendíos a Él, volveos a Él, vuélvase al Señor Dios Todopoderoso. Él es todopoderoso, pero qué poder el de Dios. Yo estaba meditando hoy precisamente en el Antiguo Testamento, y vamos a abrir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y yo decía: Señor, qué poder tienes tú, qué poder tan grande, Dios mío, eres admirable, eres el Dios admirable, te adoramos y te admiramos, Padre, de verdad, y hay que proclamar las glorias de su grandeza, y nada más que seguir recordando que Él es el Dios todopoderoso. ¿Sí sabe lo que significa todopoderoso? Que Dios lo puede absolutamente todo. Nosotros somos limitados, nosotros podemos hacer unas cosas, posiblemente otras no, pero con Dios eso no existe. Con el Dios omnipotente, todopoderoso, Él lo puede absolutamente todo. Y escuchemos aquí en el libro, y en este tiempo donde los altares están destruidos, están caídos, la adoración a Dios cada día se apaga.
La fe en el pueblo llamado cristiano se debilita. Mucha gente llamada cristiana está claudicando entre dos pensamientos. Quieren ir al mundo, pero tienen un pie, dicen, con el Señor, y van a la iglesia los domingos a los cultos y piensan que son verdaderamente cristianos. Hermanos en la fe, para vosotros y para mí y para todos, cristianos o no cristianos, Dios hablará, cuidado, Dios hablará a nuestros corazones. Entonces, vamos, cuidado que te conozco. Bueno, ok. Entonces, escuche lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 17. Leamos esta porción y luego vemos hacia dónde nos sigue guiando el Señor para meditar en el Antiguo Testamento en esta palabra, y vamos a ver al Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso. Escuche, bendito sea nuestro Dios, a Él le tributamos el honor, la gloria, la adoración y toda la alabanza. De verdad, ya no quería, como que estaba un poquito, grabamos o no grabamos nuestro en vivo, pero no, estamos aquí para grabarlo y esperar que todos nuestros amigos y amigas escuchen la palabra de Dios, y también que todo ese pueblo cristiano, especialmente pueblo de Dios, pueblo cristiano, el Dios omnipotente nos use para fortalecerte, para levantarte, para animarte. Si estás en un declive, en un desánimo, también estás como Israel cuando claudicaba entre dos pensamientos, es la hora de tomar la firme decisión, porque el novio está a las puertas. ¿Usted sabe cuál es el novio? Jesús de Nazaret. Ya viene nuestro rey. Yo estuve hoy muy apesadumbrada, le decía al Señor, me siento como, Señor, como melancólica, como si cosas fuertes se vienen a todo el planeta, aquí a la tierra, y como que estamos tan cerca, de verdad que estaba así un poco. Pero gracias, Señor, yo le decía, porque lo único que te ruego y te suplico es, entre tanto que vienen el Señor de gloria con sus ángeles maravillosos, salva las almas, Señor, ayúdanos y fortalécenos en la fe para seguir perseverando y creyendo firmemente que nuestro Redentor vive y que esperamos en Él esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Dice, entonces, el versículo 1 del capítulo 17 de Primera de Reyes, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ese es el versículo 1. El 2. Y vino a Elías palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra que Dios le había dado. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Mire lo que dice la palabra de Dios, Dios mío. Se cumplió la palabra del profeta. Se tuvo un fiel cumplimiento lo que Dios habló a través de su profeta Elías. Pero escuche lo que dice aquí. Volvamos para meditar un poquito en lo leído. Elías era el profeta de Dios. Dios mío, ¿y qué profeta? En las Sagradas Escrituras no tenemos un profeta más osado que este profeta, el profeta Elías. Todos fueron hombres de Dios, maravilloso cómo profetizaban y cómo eran perseguidos, pero Elías muy osado. Pero también no tenemos un rey tan osado como el rey Acab. El rey Acab era un rey israelita, pero malo, muy malo, vendido al pecado. Era un rey que estaba casado con una pagana, y esta mujer lo había inducido, y era realmente terrible lo que hacía Acab. Y al pueblo lo arrastró en la idolatría, levantó altares a otros dioses, lo cual era abominable
delante del Dios omnipotente. Ellos tenían al Dios vivo y ellos tenían que adorar al Dios que se les había manifestado en columna de nube, en columna de fuego, el Dios todopoderoso que los había sacado de la esclavitud de Egipto, el Dios todopoderoso que los llamó de los lomos de un hombre llamado Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y por el lado de Jacob, la línea de Jacob, Dios escoge a este hombre, el cual engendró 12 hijos varones, y nacen las 12 tribus de Israel. Ahí nacen entonces las 12 tribus de Israel, y nos damos cuenta entonces que así es como surge esta nación, este pueblo muy amado para nosotros. No, la gente se están preguntando y se interrogan y analizan y por qué nosotros amamos a los judíos. ¿Cuál es la razón? Los amamos porque Dios pone ese amor en nuestros corazones. Bendito sea Dios. ¿Estamos bien, Carolina? Ya está bien, lo importante es que estemos bien. Veo que en la pantalla acá no hay nada, entonces no estamos. No, acá sí, pero acá no, allá no sé. Bueno, lo importante es que todos nuestros fieles amigos y hermanos nos puedan tener la meditación de la palabra, la puedan tener de una manera correcta, ¿no? Cuando se nos corta el internet, nos falla, bueno, tantas cosas, nos ponemos un poco tristes. Entonces, como sabemos que todo está bien, le agradecemos a Dios por ello y le pedimos que tome el control. Dice que este profeta osado, este gran profeta de Dios, era de Galad, dice, y vino a Acad, al rey de Israel, al rey Acad. ¿Y qué le dijo? Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tenía que ser palabra de Dios, porque si no, no se cumplía. Elías envía una palabra: vive Jehová mi Dios, Dios de Israel, en cuya presencia estoy con Dios, ligado a él. Elías significa Jehová es mi Dios. Entonces dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, no habrá rocío, no habrá en estos años, no dice cuántos, solo dice en estos, es decir, varios años, sino por mi palabra. Es decir, Elías tenía que volver a dar la palabra para que llueva. Ahora él está dando la palabra que ya no habrá lluvia. Se avecina al pueblo entonces sequía, hambre. Exactamente, son tiempos tan difíciles los que vivimos, porque con el estrecho de Hormuz cerrado allá por los iraníes, ahí están sucediendo tantas cosas y se vienen muchas cosas catastróficas para los habitantes de la tierra, porque esto no afecta solo Irán y los pueblos que están alrededor. Son afectadas las naciones de la tierra. El precio del petróleo se dispara, sube, y si sube el precio del petróleo, va a subir también la gasolina, todos los derivados del petróleo, el diésel, bueno, todo. Y si sube gasolina, suben también los víveres. Dios tenga misericordia, porque realmente no sabemos lo que va a acontecer. Yo creo convencida que todo está bajo el control de la mano del Dios Todopoderoso. Él tiene el control, pero también se avecinan tiempos de hambre, tiempos de carestía, de mucha necesidad. Y bueno, prepárense los que no tienen a Dios en sus corazones, porque también se vienen los juicios de Dios con justicia sobre todos los habitantes de esta tierra, los que estén vivos en esta tierra. Y luego Dios juzgará a todos, pero se van a derramar las copas de la ira de Dios en este planeta. Así va a suceder. Entonces era palabra de Dios. Si no era palabra de Dios, no iba a tener cumplimiento. Elías dijo: no va a haber lluvia, no habrá rocío, sino por mi palabra. En todos estos años, o en estos años, no va a haber.
Entonces vino a Elías palabra de Jehová y le dijo Dios a su profeta: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Dios le da instrucciones y llama a su siervo a alejarse, apartarse de aquel lugar donde él estaba dando la palabra al rey Acab. Le dice Dios: apártate, beberás del arroyo. En ese lugar donde Elías se iba a esconder, había un arroyo, y si no, Dios lo creaba. Dios en ese momento hacía que nazca ese arroyo. Dios es todopoderoso. Pero bueno, le dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Qué poder el de Dios. Yo he dado orden a los cuervos que te den de comer allí. A ti vas a comer. Los cuervos te llevarán la comida. Elías hizo conforme a la palabra de Dios. Él se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No, uno se pregunta tantas cosas. Digo, Señor, a ver, ¿por qué el Dios Todopoderoso usa estas aves inmundas? El cuervo es un animal inmundo en la ley que Dios le da a Moisés. Dios muestra su soberanía. Puede ser un animal inmundo, eso no es obstáculo para Dios, para en su soberanía usar a quien Él quiera usar. Él es soberano y todopoderoso. También uno dice: Dios mío, los cuervos le van a llevar la comida a Elías, pan y carne le llevaban, pero si los cuervos comen corroña, comen carne, podían comerse la comida de Elías y no llevar. Sin embargo, qué precioso es cuando Dios toma algo o a alguien y cómo obedecen la palabra del Señor. Qué hermoso es nuestro Dios. Los cuervos sumisos obedeciendo, le llevaban pan y carne a Elías en la mañana, pan y carne de cena, y están obedeciendo a Dios. Qué pena que el único ser rebelde que no obedece a Dios y que no tiene ganas de obedecer al Dios viviente es aquel que Dios lo creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza, el hombre. El ser humano, cuando hablamos de hombre, hombre y mujer. Qué triste, los animales obedecen, las aves obedecen a Dios y cantan a Él. Los cuervos obedecen al Dios viviente. Un asnillo obediente, humilde y sumiso iba montado el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entró a Jerusalén montado en este pollino. Los animalitos obedecen. Un día otro asnito llevaba a un profeta malcriado, majadero, Balán, y le dio golpe a la mula, a la burra, al animalito. ¿Qué pasó? Porque no quería avanzar. ¿Y por qué no quería avanzar el burrito o el borrico? ¿Cuál era la causa? Ya no estés. Dios mío, me interrumpe. Ay, que se me hace difícil, de verdad. Es que no entiende. Me corta. Ay, Dios mío. Es que las cosas espirituales se manejan espiritualmente. Cuando hay una persona carnal interrumpe y todo esto, qué terrible, es un bajón. No puede
puede ser así. Estamos para apoyar, para orar, para clamar, para rogar a Dios que los cielos se abran y que su palabra fluya como ríos, como manantiales de agua viva. Y estoy al aire, ni siquiera estoy al aire. Ay, Dios. Elías se fue, obedeció a Dios. Aquí estamos los desobedientes, los que no tenemos temor, el cuervo temeroso. Los cuervos llevaban la comida a Dios, a Elías, que Dios enviaba por la mañana y por la tarde. Algunos días pasaron, algún tiempo pasó y se secó el arroyo, y Dios ahora tiene otra forma como va a proveer alimento, techo, vestido a su siervo. Vino luego a Elías palabra de Jehová y le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora el arroyo ya se secó. Dios le ordena a Elías que se levante, vaya a Sarepta de Sidón, a esta ciudad pagana, que vaya a una mujer pagana, era una viuda, para que more allí. Dios, qué precioso, escuche bien, he aquí yo he dado orden. Dios ya le había tomado el corazón, la mente de la viuda. Y qué pena que Dios no pueda tomar ni nuestras mentes ni nuestros corazones por lo testarudos, desobedientes y carnales que somos. Si algo Dios quiere hacer, y en este tiempo que estamos hablando a las puertas de un final, de un arrebatamiento, es cuando más tenemos que estar luchando por proveer para el espíritu y no para la carne. Es que primero es lo espiritual. No importa si a la final no está perfecto como quisiéramos, pero lo importante es buscar siempre las cosas espirituales, Dios mío. Bueno, entonces ahora Elías va a ser sustentado. Dios había dado la orden para que esta viuda sostenga a su profeta, lo alimente, le dé de comer. Ay, cuando Elías llega, la viuda está en una calamidad total. Es la última torta de harina que va a hacer, y él tiene que decirle a la viuda que le haga un pan primero para ella. Primero para él, de verdad que sí. Entonces nos damos cuenta que Dios tenía ya el control. Dice que ella le dijo a Elías: Señor, bueno, ese es el último poco de harina que tengo. Iba a ser una torta para ella, para su hijo, y luego dejarse morir. Pero Elías le dijo: ve, hazme primero una torta para mí. Ella obedeció, le hizo un pan, una torta para Elías, y la harina en la artesa, en el lugar donde ella tenía su harina, se multiplicó. El aceite que estaba a punto de terminar de agotar, las últimas gotas, el último poquito de aceite que había en la vasija, se multiplicó. Y dice las Sagradas Escrituras que en el hogar de esta viuda no faltó nunca ni harina ni aceite, a pesar del hambre que estaba atravesando Israel. ¿Por qué causa? Por el pecado del rey Acab y por el pecado en el cual estaba todo el pueblo. Todos habían caído en la idolatría, todo el pueblo israelita. Se habían, de alguna manera, estaban buscaban agradar a Dios un momento, y luego buscaban a los Baales, y también iban a los altares de los demonios, de los Baales, y adoraban también. Era una mezcla, como está hoy, ahora mismo, mucha gente llamada cristiana, una mezcla con lo pagano, lo mundano, lo carnal, pero creen que son cristianos y que van al cielo. Y escuche, ahora verá. Pasados muchos días, ahora estoy leyendo el capítulo 18, el versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Eran 3 años ya de sequía. En el tercer año vino palabra de Dios a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios le dice a su profeta: ahora, Elías, ve, te vas a mostrar al rey Acab, y yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Es Dios el que tiene el control
de todo. Ay, Dios mío, mire cuánta hambre, cuánta necesidad en este tiempo de disciplina, de castigo de Dios, pero nunca faltó para su profeta, nunca faltó el pan, nunca faltó nada para aquellos que aman y temen a Dios. Había una mujer que era pagana, pero era temerosa del Dios de Israel, temía al Dios viviente, y esa mujer fue usada en el tiempo de este profeta. Dios le dijo a Elías: ve, vuelve allá, vete a Sarepta de Sidón, está una viuda allí, ya di la orden para que ella te sostenga. Qué maravilloso es el Dios Todopoderoso. Él puede usar a un pagano, a un gentil, a cualquier persona para cumplir sus propósitos eternos. Y Dios iba a cumplir el propósito que Él quería y tenía. ¿Cuál era el propósito de Dios? Hacer volver a Israel de la idolatría, que se derriben esos altares. El altar al Dios viviente, al Todopoderoso, estaba totalmente destruido, derribado. Israel se había apartado, ya no adoraba a Dios. Estaban en una mezcla, a veces se acordaban el Dios de nuestros padres y luego corrían a adorar a los Baales, a los altares, quemaban incienso. Eso hacía el rey Acab, el rey de Israel, y lo mismo hacía su pueblo. Los que están en autoridad terminan guiando y llevando al pueblo, si son malos, a sus maldades también. Y todo se contamina, porque en el mundo espiritual eso es lo que el ser humano no entiende, que todo lo que hacemos, los pecados, las maldades que practicamos espiritualmente, al diablo y a los demonios les damos tanto poder, y con ese poder terminan contaminando, destruyendo todo. Líderes que han derribado y destruido por completo sus naciones, sus pueblos. ¿A causa de qué? De la maldad y el pecado que había en el corazón de ellos. Eso es lo que no entienden los que están en autoridad. Están tan llenos de orgullo, están tan llenos de soberbia, rebeldes, ávaros, codiciosos, y no les importa. Tienen tan poca aceptación en sus propias naciones, pero tampoco les importa. Han llegado al poder. Ojalá los pueblos se levanten y verdaderamente pues cambien las cosas, porque el pueblo, el mundo entero quiere paz. Queremos paz. Nadie quiere guerra, queremos paz. Los que son bélicos, los que quieren guerra son ellos, los que están en autoridad, los que son de naciones poderosas, porque ellos quieren dinero, quieren uranio, quieren petróleo, ellos quieren el oro, los tesoros de otros pueblos. Dios tenga misericordia y los lleve a pensar, a razonar con cordura, a tener amor por sus propios pueblos, por sus naciones. Los necesitan sus pueblos. Para eso los eligen las personas, la gente los elige para que ellos hagan bien a sus pueblos. Dice: entonces Dios le dijo, viene palabra de Dios a su profeta. Era el tercer año de hambre, de sequía. Y le dice: ve, muéstrate al rey Acab, y yo haré llover sobre toda la faz de la tierra, sobre la faz de la tierra. Ahora el Dios del cielo le dice que regrese al rey Acab, a su profeta. Elías regresa, y entonces dice que Elías le dice, cuando se encuentra una vez más frente a frente con Elías, dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo, estoy leyendo el versículo 17 por el tiempo, ¿qué le dijo el rey Acab? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Mire lo que le dice el rey Acab. Eres tú el que, cuando nosotros pecamos y le damos ese derecho legal al diablo, ¿cómo nos ciega el pecado? Pero cuánta ceguera puede haber en un ser humano, al extremo que ni siquiera ve su propia maldad. No ve. Esto trae a mi mente el rey Saúl, cuando Dios le dio una palabra a través del profeta Samuel: ve, anda, elimina, mata esto al rey de este pueblo, elimínalo, mátalo, por favor. No recuerdo el nombre del rey ahora, porque era como Acab también. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Dejó vivo al rey, lo trajo vivo el rey Saúl. ¿Y cómo se llama, digo, el rey?
Entonces no le quitó, Dios le dijo mata, destruye, lo trajo vivo. ¿Qué desobediencia? Agag, es el rey Agag. Lo mismo. ¿Cuánto nos cuesta obedecer y ver el pecado? Dios mío, ¿cómo nos ciega? ¿Qué poder tiene el pecado? ¿Qué poder para cegar? Para callar nuestros labios y ya no adorar a Dios, Dios mío, nos sella los labios. El pecado llega a un momento, nos esclaviza. Somos esclavos cuando hemos cometido tanto pecado, hemos abierto puertas al diablo, ahora somos esclavos del pecado. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Eres tú el que turbas a Israel, pero si el que estaba turbando a esta nación, el que trajo maldición, el que llevó al pueblo a adorar otros dioses, era él. Porque la mujer era pagana y tenía sus dioses falsos y los adoraba. Este hombre casado con esta mujer pagana se hizo una sola carne, termina adorando dioses ajenos, termina adorando otros dioses y quemando incienso y sus altares. Y entonces el pueblo se contaminó. Hizo exactamente lo mismo que su rey hacía. ¿Qué diferencia hay con otro rey? El mismo rey David, el rey Salomón, fueron hombres de Dios, temerosos de Dios. Y especialmente David. Guiaban al pueblo. El rey Josías, Josías es un rey también tan amado por Dios. El rey Josías es el que guía al pueblo a amar a Dios y a la ley. Ordena a los escribas, a los sacerdotes, que sean ellos los que enseñen la ley de Dios a todo el pueblo. Dice que encontraron el libro de la ley, limpiaron y comenzó el rey Josías, le dijo a todos los que estaban llamados, los escribas, los sacerdotes, que enseñen la ley al pueblo. Qué maravilloso es esto, Dios mío, porque así tiene que ser. ¿A qué guían los líderes al pueblo? Aquí tenemos el mandatario. Hay tantas cosas que se dicen, que está muy involucrado en cosas corruptas, en tantas cosas. Solo Dios lo sabe. Lo que sí sabemos es que es un país totalmente abandonado. No hay preocupación por la nación. No hay obras, no hay nada. Y él lo que hace es viajar, gastando el dinero de un pueblo que tanto necesita, que se preocupen, que hagan obras, que trabajen, especialmente por los más necesitados. Qué pena, pero bueno, seguimos creyendo que nuestro Dios tiene todo el poder. Entonces, ¿sabe lo que le responde Elías? Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, siguiendo a los demonios. Lo acusa, no ve la viga en su ojo y trata de ver una pajita, que Elías era un profeta de Dios. Qué pena. ¿Hasta qué punto puede haber una ceguera tan grande? Esto me lleva a recordar a Jesucristo, cuando el Señor estuvo frente a frente con Caifás. Y cómo el Señor le habla de una manera tan sabia y tan prudente. Le habla de su muerte, de la crucifixión, le habla de la resurrección, le habla de su segunda venida, que Él vendría. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Le habla de su coronación y de su entronamiento, de la gloria que Dios le iba a dar como Hijo de Hombre. Le habla de todo, y este hombre, en vez de escuchar y aceptar, o por lo menos analizar, razonar, le dio un golpe y le rasgó la ropa. ¿Y qué más necesidad tenemos de blasfemia? Ha blasfemado. Y vinieron y lo golpearon, lo humillaron, porque había dicho la verdad. Es tan doloroso y tan triste, mis amigos, cuando ya el pecado nos inyecta ese veneno malévolo y perverso, que este mismo hombre Caifás se enteró por la guardia que dejaron que cuidase la entrada al sepulcro, esa piedra enorme, que
que esos fanáticos y el hombre ese que murió dijo que él resucitaría, y ponen una guardia que cuide. Vinieron los ángeles de Dios, removieron la piedra, las mujeres entraron y vieron que el sepulcro estaba vacío. La guardia, cuando despertó del pánico y del terror que se había apoderado de ellos, corrieron, dijeron a los sacerdotes que no estaba, que unos ángeles habían removido la piedra y que el cuerpo de este hombre que había muerto no estaba en el sepulcro. ¿Sabe qué? Prefirieron dar dinero, comprar las conciencias de esta guardia. Dieron dinero para que ellos digan que los discípulos habían arrebatado, se habían robado el cuerpo del Señor, que los discípulos se lo llevaron mientras ellos se quedaron dormidos. Y si es que el gobernador dice algo, no se preocupen, nosotros los vamos a persuadir. Posiblemente también le iban a dar dinero. Es que los tiempos no han cambiado. La naturaleza pecaminosa del ser humano lo lleva a hacer actos atroces. Es una cosa terrible, mis amigos. Deje de pecar, deje de hacer lo malo, no le dé derechos legales al diablo. Usted peca y abre una puerta, el diablo se enseñorea de usted y usted va a estar solo influenciado por demonios. No peque, no haga cosas malas. Usted va a terminar como este rey, como todos los pecadores. Escuchó lo que le dice al profeta de Dios. Le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Le está preguntando. Elías le responde, el profeta de Dios le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová Dios y siguiendo a los Baales. Siguen a los demonios ustedes. Eres tú el que turbas a Israel, porque tú has dejado los mandamientos de Dios, le dice el profeta. Ay, pero qué bien cómo lo encara, qué osadía necesitaban en este tiempo. Qué pena, Dios mío. Es un tiempo donde hay un profeta osado del Dios viviente, pero Israel también tiene un rey osado y atrevido y perverso. Qué pena, Dios mío. Hay 450 profetas de los demonios y solo Elías aparece aquí. Hay gente que teme a Dios, pero estaban asustados, otros amedrentados, escondidos. Ay, Dios mío, es que necesitaban este profeta para que los levante, para que se alienten, para que se animen y entiendan que su Dios es todopoderoso. Es lo mismo que necesitamos en este tiempo. Necesitamos esto. Hombres y mujeres llenos de amor, de pasión, que prediquen, que nos levanten, que nos animen en medio de los desánimos, en medio de las cosas que están sucediendo. Hay desánimo, hay desaliento. Necesitamos que se levanten hombres de Dios y mujeres de Dios, que traigan mucho aliento y ánimo a toda la iglesia del Cordero. Ay, Dios mío. Envía pues ahora, le dice Elías, ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de tu mujer de Jezabel. Anda, congrégame al pueblo allá en el monte Carmelo. Tú ven ahí con los 400 profetas de Acera y los 450 profetas de los Baales. 850 profetas de los demonios, esclavos de Satanás, profetizaban palabra del diablo, amaban a Satanás, le habían levantado altares a los demonios. Y mire usted, 450, hay un solo profeta de Dios, pero es fuego. Este profeta es fuego. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Escuche, los convocó a los hijos y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, se acercó Elías. El pueblo estaba a lo lejos, con miedo, distante. Si Dios quiere que te acerques a Él, hermano, hermana, si te has alejado a causa del pecado, es la hora de arrepentirte. El mañana nadie lo tiene por seguro, ahora más que nunca. Nos acostamos y ¿qué sabemos qué va a ocurrir mañana? ¿O qué sabemos si viene nuestro rey? Tenemos que estar como las 5 vírgenes sensatas, con nuestras lámparas llenas. La lámpara llena es el tiempo donde tú tienes que estar apercibido, conectado con Dios, en comunión perfecta con Dios las 24 horas del día. No es que tienes que dejar de descansar y estar orando y que ya, Dios mío, quisiéramos que así fuese, que nosotros podamos tener esa fuerza para ni descansar y pasar en vigilia buscando el rostro de Dios. Las 5 vírgenes, las 10 vírgenes, dice las Sagradas Escrituras, se durmieron
cabecearon, el novio no venía y se quedaron dormidas. Pero 5 de ellas fueron sensatas, sus lámparas estaban tan llenas de aceite que nunca se apagaron sus lámparas. El novio tocó, ellas despertaron y como tenían sus lámparas encendidas, abrieron la puerta y era el novio. Las 5 vírgenes insensatas no tenían aceite. Danos de vuestro aceite, no se apagan, nuestras lámparas se apagan. Y las otras, no, para que nos falte a nosotros, no, vayan y compren. Fueron a comprar, cuando regresaron ya estaba cerrada la puerta. Habla de que 5 mujeres, 5 vírgenes, no estaban apercibidas, no tenían comunión con Dios, no tenían, aunque estaban haciendo la obra, trabajaban, servían al Señor, pero su comunión, no estaban en esa conexión que necesitamos en este tiempo. Hoy he meditado tanto en eso, le digo, Señor, ayúdame a estar conectada a ti, Señor. En este tiempo que es tan difícil, no sabemos los acontecimientos del mañana, no sabemos lo que puede ocurrir a la medianoche. Tal vez el Rey venga y toque a las puertas de nuestros corazones y estemos totalmente dormidos y desprevenidos, como está el mundo entero. Al mundo entero no le interesa, dijo el Señor, así como en los días de Noé, así será, dijo el Señor, como fue en los días de Lot. Sabían que Dios iba a quemar a Sodoma y Gomorra, iba a destruir esa ciudad, no les importó. No les importó. Los que iban a ser yernos de Lot ni le creyeron, pensaban que estaba él en una jugarreta, bromeándose, jugando. Cuando se quemaron vivos entendieron que era en serio, ya era demasiado tarde. Lo mismo con Noé, predicando tantos años, no le creyeron. Así estamos viviendo este tiempo, Dios mío, es este tiempo. Y Elías dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, es Elías el que se acerca, no es el pueblo el que se acerca al profeta de Dios. Qué lejos estaban de Dios, Dios mío. A pesar de haberlo dejado a Dios, Dios nunca dejó a su pueblo. ¿Y qué busca Dios con la sequía? Trayendo juicio sobre la tierra donde estaba su pueblo. Que se vuelvan a Él, que se reconcilien, que se arrepientan y busquen la reconciliación con su Dios amado. Pero estaban lejos de Dios, no les interesaba. Tiene que levantarse este profeta de fuego para hacer lo que Dios lo llamaba a hacer, y ese pueblo a ver si reacciona, porque el rey está totalmente caído y muere en su ley. Muere atrapado en las garras del diablo a causa de la mujer perversa con la que se había casado. Dice, Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Y qué podía responder este pueblo si estaba frío, muerto, lejos de Dios? Así, hermano, hermana, millones y miles y millones hay en el mundo entero que se llaman cristianos evangélicos y están totalmente lejos de la presencia de Dios. Es la hora de volver, hermano mío. Es la hora de regresar a nuestro Dios de fuego, a nuestro Dios de amor. Tú has dejado a Dios, pero Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Oh, Dios mío. Si Dios dice, si Jehová es el Dios, si Elohim es el Dios viviente, es el Dios de Israel, seguidle. Si ustedes piensan que Baal es, síganlo. Pero estaban claudicando, estaban tratando de mezclar lo santo con lo profano. Estaban por un momento adorando a Dios y por otro momento adoraban a los Baales de Acad y de la perversa Jezabel, la mujer de Acad. Eso es abominable delante de Dios. Su pueblo, el pueblo de Cristo, es un pueblo definido. Y escuche, luego dice Elías, volvió a decir al pueblo, porque nadie le respondió nada, absolutamente nada. Cuando le dijo Elías, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es, seguid pues en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Lo que Elías les está diciendo es, si Dios, Jehová, Elohim es el Dios, síganlo a él. Si ustedes creen que los Baales, pero defínanse. No pueden estar claudicando, no pueden estar mezclados
con el mundo, con el diablo, con todo lo que ofrece el mundo, y luego pues los domingos cada mes voy a la iglesia cristiana evangélica. Quítese esa máscara, hermano, llamado cristiano. Usted se va a perder y usted va a ser azotado, condenado, más que cualquier pagano que nunca escuchó la palabra de Dios. Usted lea las Sagradas Escrituras. Por favor, esto es palabra para nosotros como cristianos. Esto es palabra para nosotros. ¿Qué pueden responder estos hombres? Porque, como dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso era lo que Israel tenía que entender. Por eso les dice: si Elohim Jehová es Dios, seguidle. Pero ¿por qué estáis claudicando? Hay un solo Dios. Israel lo sabía. Nosotros venimos adorando imágenes, adorando a los santos y todo porque estábamos ciegos, éramos paganos. Pero Israel conocía la verdad. Israel era el portador de la gloria de Dios. La ley, la promulgación de la ley, los pactos, las promesas Dios las hizo con ese pueblo. Qué pena, Dios mío. Hay un solo Dios. ¿Qué diferencia tan grande hay con el hombre de Dios también? Josué se está despidiendo del pueblo. Ay, Dios mío, pero es que la palabra de Dios es tan maravillosa. José ya va a morir, se está despidiendo del pueblo y ya está dando un maravilloso discurso, un mensaje de despedida al pueblo. Pero yo voy a leer el versículo 14 y 15 del capítulo 24 del libro de Josué. Dice: ahora pues, está hablando Josué, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y con verdad. Escuche lo que le dice Josué. La diferencia entre un hombre que teme a Dios y un pagano, uno que no teme a Dios. Acá, a pesar de ser judío, se estaba comportando peor que un pagano. Y era él quien había traído tanta contaminación a ese pueblo. Era él el que estaba turbando por completo a toda la nación, a todo Israel. Era él. Y cuando lo ve a Elías le dice: ¿eres tú el que turbas? Un bofetón. Pero Dios, que es amor y misericordia, Él no le dio el bofetón a uno solo. Pero Elías le dice: no soy yo, eres tú el que turbas. Eres tú el que turbas al pueblo, a Israel. Porque tú has dejado los mandamientos de Dios. Y tú has ido en pos de dioses falsos, de los Baales. Tú, por insinuación y porque amas más a tu mujer que a Dios. Y esa pagana te ha enseñado a adorar. No le dice así, pero es lo que le está diciendo. Ahora Josué dice: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, allá en Egipto, y servid a Jehová. Quitad los dioses. Allá en Egipto conocieron, hicieron costumbres paganas, adoraron a dioses. Ahora usted, por eso Dios se reveló tanto en el camino por el desierto. Que la columna de nube, que columna de fuego, que envió el maná del cielo, que envió tantas codornices y comieron carne hasta saciarse. Ay, Dios mío, Señor, que el monte, Dios se reveló y el monte humeaba, que habían truenos y relámpagos y la voz de Dios se oía. Dios mío, cómo se reveló, tratando el Dios del cielo de desarraigar por completo toda esa idolatría, inmundicia y suciedades que habían aprendido allá en Egipto. ¿Y qué quería Dios? Hacer de ellos un pueblo nuevo, un corazón nuevo, mente nueva, una nueva mentalidad, nuevos pensamientos. Pero no pudo el Señor,
Las personas mayores, los viejos, fueron tan obstinados y tan rebeldes que se quedaron postrados, murieron en el desierto. Y ellos le gritaron a Moisés: para eso nos trajiste, para que nosotros vamos a morir aquí en este desierto con nuestros hijos. Dios les dijo: por rebeldes ellos van a morir, ellos morirán, pero los que van a entrar a tomar posesión de la tierra van a ser los hijos de ellos. Los que ellos piensan que los he traído a este desierto para que mueran, ellos entrarán y poseerán la tierra que fluye leche y miel. Y así lo hizo Dios. Él es todopoderoso, amigo mío, amiga mía. Este es el Dios de poder que yo te invito a seguir ahora más que nunca, porque los tiempos se nos acortan, Dios mío. Sírvanle con integridad y con verdad de corazón, y quitad de entre vosotros los dioses, esos dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río en Egipto. Y los incita, los invita Josué, y les dice: y servid a Jehová. Ahí ha concluido el versículo 14, el 15. Y si mal os parece, y si les parece mal a ustedes servir a Elohim, a Jehová Dios, escogeos hoy entonces a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí ha concluido el versículo 15 para dar paso al versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero lo hicieron. Aquí está el rey Acab. Ya lo dejó a Dios y ha guiado al pueblo. Ya el pueblo está siendo arrastrado por la idolatría de este rey. Él adoraba dioses falsos, dioses a los Baales. El pueblo terminó también mezclándose y adorando a los Baales. Pero qué precioso este hombre de Dios. Eso, recuerda que yo les dije, hay momentos que son decisiones, determinaciones que nosotros tenemos que tomar como cristianos, que tiene que ser inclaudicable. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder. Son decisiones que debemos tomarlas bien sabia e inteligentemente, pero con una claridad y una seguridad. Recuerdan que les hablaba de Ruth, cuando su suegra le dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto orfa, ahora vuélvete, porque yo voy a Moab, a mi tierra donde ya hay pan ahora. Vuélvete tú a tu parentela, a tus dioses. Y Ruth le dijo: no me pidas que te deje, porque no te voy a dejar. Donde tú vayas yo voy a ir, donde tú estés yo quiero estar, donde tú vivas viviré yo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras y te sepulten, ahí quiero ser sepultada. Entonces quiero ser sepultada algún día, cuando ya muera. Qué precioso, es una decisión, una determinación. Es que Dios me ayudó a tomar esa decisión y le agradezco. 3 décadas y no he claudicado, y espero no claudicar con la gracia y la ayuda de Dios. Si mal os parece servir a Jehová Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Estaban en tierra de los amorreos y ahí tenían sus dioses. Bueno, si ustedes quieren seguir adorando a los dioses que adoraron vuestros padres allá en Egipto, háganlo. O si quieren adorar a los dioses de los amorreos, aquí habitamos por ahora en esta tierra, vamos a la tierra prometida y vamos a echar fuera a todos estos dioses paganos inmundos. Pero aquí estamos con los amorreos. Ellos tienen sus dioses. Ustedes quieren adorar a esos dioses, háganlo. Pero luego dice en un punto y coma: pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová Dios. Había tomado ya la decisión Josué: yo y mi casa serviremos a Dios. Ay, Dios mío, volvemos a Primera de Reyes. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová Dios, mas de los profetas de los Baales hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña,
pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo del buey. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Yo invocaré el nombre del Eterno, de Jehová mi Dios. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, bien dicho. Otro bofetón ahí, ¡pah! Pero están despertando. Quiera Dios que despierten para siempre. Pero no fue así. Tampoco fue así. Mire una cosa, Dios mío, ¿cómo podemos por un momento amar a Dios? Dios bendito, Dios todopoderoso. Hay momentos que Dios tiene que convertirnos como el rey Nabucodonosor, como en un animal. Porque la obstinación, la rebeldía, el orgullo, el levantar la cerviz ante Dios está en nosotros. Ay, Dios bendito. Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey, prepárenlo vosotros primero, pues sois más, ¿no? E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Entonces Elías dijo, bueno, traigan 2 bueyes, uno para ellos, 850 profetas de los Baales, uno para mí, y yo prepararé mi buey, y ustedes prepararán su buey. Ustedes clamarán a sus dioses, y yo clamaré a mi Dios Jehová, el Dios todopoderoso, el Dios que responda con fuego. Porque ¿cuál era la oración? Tenían que orar y clamar para que el Dios verdadero responda, el Dios vivo responda fuego, derrame sobre el holocausto, sobre los bueyes, y tenía que ser quemado uno. O se quemaba el buey de todos los 850 profetas de los Baales, o se quemaba el buey de Elías. Pero aquí verían entonces todo Israel y el rey Acab cuál era el Dios verdadero, el Dios vivo. Ay, qué hermoso. Esto es uno de los pasajes, bueno, la Biblia todo es maravilloso, pero uno de los pasajes más bellos que existen aquí en la Biblia. Entonces Elías le dice, ustedes primero, son más, ¿no? Entonces ustedes primero, sacrifiquen el buey, clamen a sus dioses. Vamos. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Claro, desde la mañana hasta el mediodía les correspondía a ellos. Del mediodía hasta la tarde a Elías. Diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Yo me imagino esto cuando yo leo, Dios mío, Señor, se escapa una risilla de mis labios. Baal, respóndenos. Pero no había voz así. Yo hablaba a los santos, a las imágenes. Ay, virgencita. Ay, no me respondían. Qué ciegos que estábamos. Qué idólatras que éramos. ¿Cómo no adorar a Dios que nos ha corrido el velo? Y que hoy por su gracia y su misericordia reconocemos que Él es el Dios viviente. Él nos ha dado a Jesucristo, el tesoro más grande. Jesucristo es el que vino y murió por nosotros. Él muere en nuestro lugar. Él ocupó mi lugar, nuestro lugar, para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Y todo pecado y ofensa y maldad que habíamos cometido ante los ojos de Dios sean perdonados. ¿Cómo no adorar? Adán nos deja una herencia maldita de pecado, lejos de Dios, a espaldas de Dios, ofendiendo a Dios, quebrantando los mandatos de Dios. Pero Jesucristo nos deja una herencia bendita de humildad, de sometimiento, de sumisión al Dios santo, al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Cómo no adorarte, Cristo eterno? ¿Cómo no bendecirte si solo tú limpias la mente, purificas los corazones, transformas la vida del hombre al extremo que podemos llegar a adorar al Dios viviente de corazón y con corazón genuino? Gracias, Señor. Ay, Dios mío. Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar. Saltaban, macumba. Estaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció que al mediodía, yo pienso que, escuche, aconteció que al mediodía Elías
se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, vamos, más, griten, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, se comienza a burlar Elías. Quizá los dioses de ellos, ¿no? Dios es, ¿verdad? Tal vez está meditando, o tiene algún trabajo, o tal vez va de camino, o quizás, o tal vez duerme. Y hay que despertarle. Gritad, gritad. Elías se está burlando. ¿Sabe por qué? Porque Elías sabía que estos dioses no les iban a responder porque eran falsos, dioses muertos. Elías lo sabía. Se comienza a burlar. Y mire, y ellos clamaban a grandes voces. Escucharon a Elías. Había que despertarlo. Tal vez está dormido, o está meditando, o va de camino. Y si está dormido, hay que despertarlo. Clamad, clamad, le dice Elías. Y ellos escucharon, pareciera que escucharon, y clamaban a grandes voces. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Sabe qué posiblemente buscaban? Compasión de sus dioses. Estaban brincando alrededor del altar, comenzaron a sajarse, se sajaban, a cortarse, a pincharse con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Estaban ensangrentados, brincando, brincando. Eso le gusta al diablo. Sacrificios humanos, eso no gusta a Dios. Ningún sacrificio humano. Allá los lleva Satanás. Él se deleita cuando se derrama sangre de ser humano, de hombre, de mujer. Él no se deleita por el sacrificio de un cordero. El que se deleita con el sacrificio del cordero cuando ordenó a Israel era Dios, es Dios. Y se deleitó en el sacrificio de humildad, de humillación, de sometimiento sublime, de grandeza de su santo Hijo Jesucristo. Por eso que no hay sacrificio más que hacer. ¿Y quién puede hacer un sacrificio superior al de Cristo? Nadie, absolutamente nadie. Se comenzaron están buscando posiblemente compasión de sus dioses. Y esto hacían, estaba prohibido por Dios en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 14. Escuche lo que dice en el 14, versículo 1. Moisés ha recibido la ley, los mandamientos, todo lo que tenía que hacer con el pueblo, instruirlo, educarlo. Y dice, Moisés está hablando, dice el 14, de lo que Dios le dio. Dios le dijo: hijitos soy de Jehová, dice Moisés, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Lo que ellos están haciendo, sajándose, punzándose, como dice su palabra, que lo hacían con lancetas, con cuchillos, era abominable, estaba prohibido en la ley de Dios. ¿Cuántos actos abominables están haciendo los seres humanos ahora mismo, en este siglo, en este tiempo que nos tocó vivir, que están prohibidos en la palabra de Dios? Ya, pero eso es allá para Israel, es para todos los mandamientos del Señor. Porque usted no puede decir, eso es para Israel. Entonces uno de los mandamientos dice: no robarás. Yo voy a irle a robar porque eso para usted no, eso es para Israel, ese mandamiento. Entonces para mí no es robo. Para usted tampoco es robo. Los mandamientos de Dios: no mentirás. Primero, no te harás imágenes, no te postrarás, no las honrarás, porque Jehová tu Dios uno solo es. No te vas a postrar ante ellas. No mentirás, no robarás, no matarás, no adulterarás, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo, no tomarás el nombre santo de Dios en vano, etcétera. Todo lo que la ley de Dios dice son mandamientos para judíos y para gentiles. Es para todos.
Solo que nosotros no éramos portadores de esos mandamientos. Dios se los entregó, se los encargó a un pueblo, el pueblo judío, porque era el pueblo más pequeño e insignificante. Le plació a Dios tomar ese pueblo para entregarle su ley, sus preceptos, sus pactos, sus promesas. Pero esa ley sería entregada al mundo entero. Todos nosotros adoramos la ley de Dios. Esto que están haciendo ellos está prohibido en la bendita ley del Señor. ¿Escuchó? Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No sajaréis, no raparéis a causa de muertos, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Cristiana, cristianos en este tiempo, eres pueblo santo. Deuteronomio 14 versículo 2. No te puedes ajar, no te puedes cortar, no te puedes rapar. Es prohibido por el Dios viviente. En el versículo 2, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Si Él es santo y eres hijo, hija de Dios, tienes que ser santo tú también, pues. ¿Tienes cuántos años? 5, 10, 15, sigues fornicando, sigues mintiendo, sigues adulterando, sigues estafando, robando. ¿De qué cristianismo estás hablando? Tú no das fruto digno de un verdadero arrepentimiento. Arrepiéntete de corazón, hermano, hermana. Clama a Dios ya, porque los tiempos se aproximan, que nuestro Rey viene. Y el Señor quiere que, como las vírgenes sensatas, te prepares, hermana, hermano, para el encuentro personal con Él. Tenemos que prepararnos. ¿Cómo se preparan las novias? Usted ha visto cuánto esmero, cuánto empeño, cuánto cuidado ponen para su boda. Pues lo mismo tiene que pasar con nosotros, y mejor y más, porque esto es espiritual. Y lo espiritual se va a reflejar externamente. Tenemos que prepararnos para la boda con Jesucristo, para ese encuentro personal con el Señor. Porque nosotros, dice que no debemos hacer lo que el mundo hace, adorar. Esto hacía cara, adoraba a dioses paganos. Su mujer lo incitaba y él adoraba a los dioses de la mujer. Les quemaba incienso. El pueblo fue corrompido, arrastrado, y terminó adorando el pueblo que él gobernaba, adorando a dioses falsos. Habían dejado al Dios del cielo. El profeta se acerca a ellos. El profeta, y cuando le toca a Elías, ya va a ver lo que Elías le dice: acercaos a mí. Acérquense al profeta de Dios. ¿Por qué se acercan tanto a los profetas de los Baales, a los 850? ¿Por qué se acercan tanto acá? Acercaos a mí, porque soy el profeta de Dios. Qué precioso, Dios mío. Eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido, hermana, hermano mío, para que le seas un pueblo único. Dios te ha escogido a ti, a mí, a nosotros, para ser pueblo santo y una persona única. Somos únicos. Gente con valores, gente con principios, gente que sabe amar, gente que perdona. Nos cuesta, no es fácil, pero perdonamos. Hay que perdonar a los hijos del diablo. Hay que tener misericordia por ellos, compasión, lástima. Están atrapados como nosotros estuvimos un día. Necesitan de misericordia. Jesucristo lo dijo: vayan, investiguen, vayan a ver. Misericordia quiero, dice la ley, y no sacrificios. ¿De qué servía tanto sacrificio que Israel haga? Que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas hagan sacrificio, otro sacrificio, otro. Pero estaban lejos de Dios. Eran gente sin misericordia, cargados de orgullo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ustedes no tienen que ser hipócritas, genuinos, transparentes, irreprensibles en esta tierra. No es fácil, hermano. Jehová te ha escogido, querido hermano, hermana, para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No es fácil la tarea, la encomienda, porque no es solo predicar su bendita y santa palabra. Millones están predicando, pero los altares están derribados, los altares están sucios. ¿Cuál es el altar? El corazón. El corazón está podrido, sucio, contaminado, aunque están sirviendo al Señor. No en vano Jesucristo nos enseña a través del evangelista Mateo, que nos enseña: muchos vendrán en aquel día y me van a decir: en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no predicamos, en tu nombre no
hicimos esto, aquello. Pero yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Que el Señor no nos diga eso, hermano, hermana mía. Mira la diferencia con un hombre de Dios, Josué. Yo y mi casa hemos tomado ya la decisión, serviremos a Dios. Acá está el profeta de Dios, Elías. Dice que ellos hacían cosas que están fuera de la ley divina, estaban totalmente haciendo cosas abominables. Pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente, dice, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Son dioses muertos. Todos los dioses que tienen aquí la humanidad entera, sus dioses son muertos. Pero nosotros tenemos buenas nuevas para ustedes, amigos, amigas. Nosotros tenemos al Dios viviente, al Dios de Elías. Este es el Dios que adoramos. Este Dios bendito y soberano es el Dios que venero con todo mi corazón. Pero escucha lo que continúa diciendo, para que veas que Dios es el que adoramos. Entonces no respondió nadie que escuchase, ninguna voz, y nadie respondió. Ahora le tocaba, ya llegó el mediodía, ahora le toca a Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Elías tiene que decirle al pueblo. Me lo imagino atemorizados, llenos de miedo, y toda esa gente chorreando sangre. Me imagino estaban con mucho miedo también. Entonces Elías le dice: acérquense a mí. Es Dios quien les está diciendo: acercaos, pueblo mío, porque Elías era el representante de Dios aquí en la tierra, no era el profeta de Dios. Por supuesto que en el santo corazón de Elías el deseo obviamente era ver la reconciliación de su pueblo con Dios, que su pueblo se vuelva a su Dios santo, vivo y verdadero. Ese era el deseo de Elías. Pero Elías le dice: acérquense a mí. Es el clamor de Dios, es el corazón de Dios que ama a su pueblo y que ha estado triste porque los ha tenido tan lejos. Ahora es Dios a través de Elías que les dice: acérquense a mí, no tengáis temor. ¿Por qué os habéis ido? ¿Por qué me habéis dejado? ¿Por qué? Si yo soy el tesoro de vosotros. Ay, Dios mío. Acercaos a mí, le dijo Elías, y todo el pueblo se le acercó. Entonces Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué estaba arruinado? El altar en el cual se ofrecían los sacrificios y adoraban a Dios. ¿Escuchó? Estaba arruinado. ¿Qué está arruinado en ti, hermano, hermana? Tu corazón. Porque ahora el altar ya no hay sacrificio que hacer. El sacrificio es Cristo perfecto. Ahora el altar es tu corazón, porque es el lugar donde mora el Espíritu de Dios. Tiene que ser arreglado. Está derribado, está destruido, está contaminado, está sucio tu corazón. Estás claudicando entre dos pensamientos, el mundo, y crees que sigues también a Jesucristo, el Rey de Gloria. Es la hora de descontaminarse. Es la hora de romper vínculos con el mundo. Es la hora de amar a Dios con todo el corazón, con el alma, con la mente, con toda nuestra fuerza. Todo el pueblo se le acercó. Elías arregló el altar. Lo primero que hace Elías, una vez que les dice: acérquense a mí, ¿qué quería hacer Elías? Contaminar, hacerle ver a su pueblo que el altar está derribado, está destruido. Han descuidado todo y no adoran al Dios viviente. Y se acercó todo el pueblo, tomando a Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de Jacob, de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. ¿Qué hace Elías después que levanta el altar? Pone 12 piedras en ese altar. ¿Por qué 12 piedras? Porque Elías estaba recordándole a su pueblo que ellos son descendientes de las 12 tribus que el Dios omnipotente escogió de los hijos de Jacob. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, el Dios de los cielos. ¿En el nombre de quién edifica Elías? En el nombre de Dios. ¿En el nombre de quién edificaron los Baales, los 850 profetas de los Baales y de los de Acera? ¿En el nombre de quién? De sus dioses paganos.
y no les respondieron. Y escuchó, dice, Jehová pues hizo en altar en el nombre de Jehová. Después Elías hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo Elías: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también habían llenado de agua la zanja. Escuchó lo que he leído. ¿Qué hace Elías? Preparó la leña, una vez que edificó el altar con las 12 piedras. ¿Qué hizo también? Elías hizo una gran zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano, la ofrenda que había que ofrecer a Dios. Lea la ley de Moisés. Ahí estaba esa ofrenda, era una de las ofrendas que tenía que llevar el pueblo hebreo, de sus cosechas, de sus primicias, al altar de Dios. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Preparó la leña, preparó el buey, todo, y lo puso sobre la leña al buey. Llenad 4 cántaros de agua y derramen sobre el holocausto, sobre la leña. Y lo hicieron, dice, hacedlo otra vez. Lo hicieron una vez, luego les dice, háganlo otra vez, y lo hicieron. Dijo, aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Escuchó lo que hizo: llenad 4 cántaros de agua. Y sabe una cosa, un holocausto y leña no puede encender, no puede prenderse el fuego si está con agua. Hizo una zanja, el agua estaba lleno, el altar de agua. La zanja, ahí estaba acumulada el agua. Ahí ponen los granos. Ahora Elías está en el altar lleno de agua. Y dice que lo hizo una vez. El pueblo le dijo, y pues mire, escucha aquí. Elías no es sacerdote. No es sacerdote, no es de la tribu de Leví. Los que asisten a Elías tampoco posiblemente son ninguno de la tribu de Leví. Pero yo le diré algo: no existe un pasaje glorioso y maravilloso donde se hizo un holocausto, una ofrenda a Dios tan agradable al Dios de los ejércitos celestiales. Es que es un pasaje tan glorioso. Este hombre no era sacerdote. Los llamados a ofrecer el sacrificio eran los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví, la que Dios escogió, la tribu de Leví, para que sirvan en el altar, para que también sean los sacerdotes. Elías no es sacerdote, es profeta. Quienes asisten a Elías tampoco son de la tribu del sacerdocio. Sin embargo, hay un corazón agradable a Dios. Y ese es el corazón de Elías, su profeta. ¿Y cómo recibe Dios como olor tan grato y agradable esta ofrenda? Qué precioso, Dios mío. Qué lindo es Dios. Qué hermoso cuando hay un corazón que se derrama en amores. Para Él no lo desprecia jamás. Jamás. El agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: aquí está la oración de Elías. Es tan pequeña, tan sencilla, pero tan profunda. Sale del alma, de las entrañas del corazón de un hombre que ama a Dios. ¿Dónde están esos hombres en este tiempo? Un poco de sirvientes de Satanás, millones y millones de esclavos del diablo, perversos, orgullosos, cochinos de mente, cochinos de corazón. ¿Dónde están estos hombres? ¿Dónde? No hay. Gente que se llama cristiana está muchas veces más contaminada que los paganos que están afuera. Así resucios. Van a la iglesia, están haciendo obra para el Señor, dicen, pero están con los altares el corazón repuercos, cochinos, derribado el altar. Es la hora que más que servir a Dios comiences a edificar tu altar
edifica, limpia por completo, porque pueblo santo sois, escogidos por Dios para que seas santo aquí en la tierra. Somos escogidos de Dios y tenemos que obedecer su palabra. Escucha, para terminar, para concluir, qué precioso. Cuando llegó la hora, entonces Elías comenzó a orar y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Miren la oración cómo comienza, recordándole al pueblo: vienes de Abraham, vienes de Isaac, esas son tus raíces, vienes de Israel o de Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel. Esas son tus raíces, pueblo rebelde. Esas son tus raíces, de allí naces. Es de allí donde tú procedes, de Abraham, de Isaac, de Jacob o de Israel. Escuchen, para terminar: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ay, Dios mío. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios viviente, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué precioso. ¿Sabe a qué apela Elías? A la gloria del Dios bendito, a la gloria de Dios, y a la edificación y a la reconciliación del pueblo con Dios. Él busca que su pueblo sea edificado y que se reconcilie con Dios. Qué hermoso, Dios mío. Yo me maravillo cuando leo, le dice: respóndeme, Jehová. Primero le dice: Dios de Israel. Dice: Jehová Dios mío, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Manifiéstate a este pueblo, y que este pueblo entienda que tú eres el Dios de ellos, y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho esto. Le dice estas cosas, y luego le ruega Elías a Dios y le dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios viviente, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire lo que Elías apela a Dios. La gloria del bendito, respóndeme, tu gloria sea vista. Y le apela al pueblo la edificación, que tú vuelves el corazón de ellos a ti, Dios mío. Y escuche lo que pasó en el versículo para terminar. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, dice, y el polvo, y aún lamió el agua y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahora tenía que levantarse uno con fuego de Dios, con amor a Dios. Tenía que mostrar el profeta de Dios la pasión y el amor para Dios, la fe que tiene este profeta, para ahora al pueblo doblegar su corazón y entender que Jehová es Dios. ¿Por qué gritan: Jehová es Dios, Jehová es Dios? Porque ven el milagro sobrenatural. Los profetas a los Baales, 850, estuvieron gritando, clamando, sajándose, pero no recibieron respuesta. Este hombre de Dios es tan poco lo que ora. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Dice: sea manifiesto que tú eres el Dios de este pueblo, el Dios de Israel. Manifiéstate que tú eres el Dios de este pueblo, y que yo soy tu siervo, por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová Dios mío, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios vivo, y que tú vuelves el corazón de ellos a ti, Señor. Qué preciosa fue toda la oración. Los otros estuvieron clamando horas, mediodía, desde la mañanita hasta el mediodía. Elías hace una oración tan pequeña, pero Dios eterno, nuestro Dios viviente, escucha, mis amigos.
Ustedes no necesitan orar tanto. Basta tu corazón genuino, sincero, honesto, transparente, y Dios te responderá. ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué precioso! Viéndolo todo el pueblo. Entonces cayó fuego. Jehová Dios consumió el holocausto. Fue agradable a él. Jehová Dios consumió la leña. Las piedras las desmenuzó, se acabaron. Y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios es completo, mostrando a ese pueblo rebelde: yo soy Dios. Por invocación de un hombre santo, temeroso de Dios, que adoraba a Dios, amaba a Dios, y su corazón estaba triste viendo a su pueblo entregado al paganismo, a la idolatría, adorando otros dioses. Por eso Elías apela a la gloria de Dios. Sea manifiesto que tú eres Dios, pero también va a la edificación de su pueblo, y le dice que tú haces volver el corazón de este pueblo a ti, oh Dios de los cielos. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de los Baales, para que no escape ninguno. Ellos los prendieron y los llevó Elías a un arroyo y los degolló a todos. Todo eso fue agradable a Dios, porque Dios vio que Elías había celo en su corazón. Ese pueblo rebelde había dejado a Dios, y ellos gritaron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Qué pena que quedaron verdaderamente convencidos de que era Dios por lo que vieron sobrenatural, pero no convertidos. Siga leyendo las escrituras y usted se va a dar cuenta cuántas veces se sublevan contra el Dios viviente, y miles murieron por desobediencia a Dios. No desobedezca, hermano. Vamos a obedecer a nuestro Dios. Él es todo lo que tenemos en esta vida. Es el más grande tesoro, nuestro Dios santo, nuestro Dios vivo, nuestro Dios verdadero. Honremos a Dios por siempre, para siempre. Él es el soberano de los reyes de la tierra, amigas, amigos. Es Dios vivo, es Dios todopoderoso, es el Altísimo, digno de ser honrado en este tiempo final. Él sea tu refugio, mi refugio, nuestro refugio, Dios mío. Permítame, por favor, permítame usted, amiga, amigo. En Oseas capítulo 10, el versículo 2, escuche lo que dice. Bueno, puedo leer el 1 y el 2. Dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Fruto para sí, no para Dios. Lea bien y entienda. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus idolatrías. Conforme a la bondad de su tierra, porque Dios le dijo: la tierra que fluía leche y miel, tierra bendita será. Y mire, aumentaron la idolatría, Israel. Pero mire el versículo 2: está dividido tu corazón, Israel, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá todos sus ídolos. Ese es Oseas capítulo 10, 1 y 2. Por eso decía: hacen fruto para sí mismos, pero no hacen frutos para Dios, no dan fruto. Y en este tiempo que vivimos, Israel es una higuera que ya está plantada en su tierra, como Dios lo profetizó a través de los santos profetas. Ya los plantó, 78, 76 años tienen plantados como nación. Los volvió a establecer. Yo te volveré a traer y te estableceré en tu tierra. Pero Israel no da fruto. ¿Sabe qué noticia escuché hace pocos días? Que piensan hacer la marcha gay más grande en Medio Oriente jamás vista. ¿En qué lugar? En Israel. Están mezclados con pueblos paganos, se mezclaron. Y ahora hay tanto pecado en Israel. Dios va a limpiar su viña. Dios limpiará su viña, porque es una viña que está plantada pero no da fruto. Tiene que ser limpiada para que dé fruto hasta que sobreabunde. Somos el pueblo santo del Dios vivo, el pueblo que Dios nos escogió para que seamos
un pueblo irreprensible, santo. Los amo, mis queridos y fieles hermanos en la fe, a levantarse. Vamos a levantarnos todos, a edificar el altar para nuestro Dios. Él merece que nuestros corazones se purifiquen, se santifiquen cada día más. Lo necesitamos, hermanos en la fe. Limpiémonos de toda contaminación, del pecado que nos asedia, de toda inmundicia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Dios es el más grande tesoro que un hombre, una mujer pueden tener en esta tierra. Para cualquiera puedo parecer una loca fanática, no me interesa. Adoro a Dios, amo a Dios, y sé que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de Elías, es el Dios viviente. Él es el Dios verdadero. Lo bendigo y lo bendeciré, lo alabo y lo alabaré. Él es mi Dios. 30 años que creo en Él, que amo a Dios, que sirvo a Dios, que no volví a servir al mundo. No, he servido a Dios. He servido, me he tratado de involucrar en otras cosas, en negocios. Dios me ha sacado de raíz. Me llamó para que yo lo sirva y lo siga solo a Él. Y le agradezco porque pude entregarme, consagrarme. Muy joven lo hice. La gloria sea para Dios. Yo tenía 24, 26 años. Dios cercaba mi vida por completo ya. Y estaba ahí, el Dios del cielo tocando, golpeando mi corazón, herido, lastimado para que se abra. Mi corazón estaba tan herido, estaba tan llena de miedo, de temores, que yo no quería abrir mi corazón. Pero Dios tiene su sabiduría, su poder, sus estrategias de cómo tocar y quebrantar, abrir esa puerta. La gloria sea para Él. Porque si yo no abría las puertas de mi corazón, yo no sería cristiana hoy. Estaría en el mundo adorando dioses paganos, dioses falsos, como esta gente, zanjándome tal vez no, pero adorando todos los dioses que me habían enseñado a adorarlos. Idolatría, imágenes, vírgenes, santos. Dios mío, qué horror. Le pido a Dios que me perdone tanta abominación. Hoy creo que Él es el Dios viviente y no necesito cargar un madero, un yeso, no necesito cargar un pedazo de hierro, qué sé yo, un santo, una virgen, no lo necesito. Él es mi Dios y su espíritu mora en mi corazón. Mi corazón es el altar para Él. Espero limpiarlo cada día, cada segundo más, para que tenga morada perpetua el Cordero Santo de Dios en mi corazón. Los amo y los bendigo, y si el Señor lo permite, los veo el día de mañana, que una vez más, mañana, ya sí, estaremos haciendo contacto con vosotros, conectándonos a través de nuestros dos canales. Esperemos estar más temprano. Hoy estaba ocupada, se han dado cosas, estaba un poco fuerte, muy difícil. Pero bueno, yo dije, no voy a llevar el programa, lo llevo mañana y pasado, pero dije, no, vamos. Y aquí estamos. Un abrazo y todas las bendiciones para ustedes, y a meditar en esta maravillosa palabra. El altar estaba derribado, destruido, y tuvo que edificarlo. Lo primero que pone 12 piedras en ese altar, llevando al pueblo a recordar que ellos son descendientes de las 12 tribus de Israel, que ellos descienden de Abraham, de Isaac, de Israel. Qué precioso, Elías. Qué oración tan certera, tan pequeña, pero infinitamente profunda. Llega al corazón de Dios. Dios escuchó y Dios responde. Mañana sigamos meditando una vez más. Los amamos, y a limpiarnos de toda contaminación como pueblo de Dios. Y usted, amigo, amiga que nos escucha, sigue el Señor tocando a las puertas de vuestros corazones. Los amamos de manera especial a ustedes, amigas, amigos, porque ustedes todavía no son cristianos, y seguimos aguardando y esperando en el Señor que el Rey Omnipotente convierta vuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. La gloria para Él, la honra para Él y la adoración solo para Dios. Amén. Aleluya.